Hola, hola, bajamundos. ¿Qué tal estáis todos? Espero que estéis bien. Y bueno, como viene siendo habitual y costumbre, después de hacer un buen viaje, siempre os traemos un pequeño vídeo con información útil y consejos para viajar, en este caso, ¿a dónde, Coti? A Singapur, así que sacar la libretita y tomar buena nota. Vuelos. Existen multitud de páginas para buscar vuelos. Las más famosas son Skyscanner y Kayak, que ahora mismo son nuestras dos favoritas. En nuestro caso, viajamos hasta Singapur desde Vietnam con Vietjet y fue bastante baratito. Pero, pues, si tú estás buscando formas de cómo llegar desde España, hay vuelos desde Madrid o Barcelona por en torno a unos 600 euros. Pero sí que tienes muchas opciones de hacer un 2x1, que sería pues, hacer algo como coger un vuelo desde Madrid o Barcelona hasta Kuala Lumpur, que lo podrás encontrar con un poco de margen y en unas buenas fechas en torno a los 400 y algo euros. Y luego desde Kuala Lumpur vas a tener vuelos baratísimos hasta Singapur o incluso autobuses pues que no sé cuánto valen, pero no creo que valga demasiado. Y de ese modo, pues por el precio que te iba a costar solamente ir a Singapur, pues hacer Kuala Lumpur, visitar un poquillo el sur de Malasia y hacer Singapur. Visado. Lau, ¿qué nos hace falta para entrar a Singapur? Si eres ciudadano español, no necesitas ningún visado si tu estancia es inferior a 90 días. Lo que sí que tienes que hacer es rellenar un formulario online que se llama Singapore Arrival Card dentro de los 3 días previos a tu llegada al país. Y además, esto es muy importante, deberás tener el pasaporte con una validez mínima de 6 meses desde tu llegada al país. Si eres ciudadano de otro país, podrás consultar la lista de países que necesitan visado aquí. Joder, qué bien hablé. Maravilloso. ¿Vacunas? La única vacuna obligatoria es la de la fiebre amarilla si procedes de un país afectado por esta enfermedad. Normalmente suelen recomendar la de la hepatitis B y la fiebre tifoidea. Lo recomendable es que pidas cita en el centro de vacunación más cercano a tu domicilio, que hay muchos por toda España, y ahí pues te aconsejarán en base al tipo de viaje que quieras hacer, pues si vas de hoteles o si vas de aventura o lo que a ti te apetezca. Así que ve allí, explícales lo que quieres hacer y ellos te recomendarán. Cuando voy de viaje necesito algún seguro de viaje para estar seguro. A ver, nosotros siempre recomendamos viajar con seguro de viaje y con seguro médico. Si tienes cualquier imprevisto durante tu viaje, en este caso en Singapur, tendrás que pagar la asistencia médica que necesites. Normalmente la asistencia médica suele ser muy cara. Igualmente consulta tus seguros de salud familiares que puedas tener, porque hay muchos que en la póliza también te cubren seguro médico durante los viajes. Así que échale un ojo y igual te puedes ahorrar unos eurillos. Teléfono y tarjeta SIM. Nunca nos aburriremos de decir que no las compréis en los aeropuertos. Oye, eso es decisión de cada uno. Nuestra experiencia personal es que nunca las compramos allí. Salen a doble o triple de precio de lo que están en la calle normal. Por lo tanto, en Singapur no es diferente. Si os vais a cualquier 7-Eleven o cualquier tienda de telefonía, tendréis muy buenos planes de datos, incluso con 5G, desde unos 6 euros. Es muy barato, así que, bueno, allá tú con tu dinero. Allá tú con tu dinero. Lau, si voy a Singapur, ¿en qué idioma se habla allí? Bueno, Singapur tiene 4 idiomas oficiales, sí, 4. Uno es el inglés, el otro es el chino mandarín, el otro es el malayo y por último el tamil. Así que no tendrás ningún problema para desenvolverte en inglés porque es que realmente lo vas a escuchar y lo vas a leer en todas partes. Cuando me digas. Cuando tú me digas, yo solo tengo que decir moneda. Ah. ¿Qué sabemos de la moneda de Singapur? ¿Cómo va? Bueno, la moneda de Singapur se llama dólar singapureño o dólar de Singapur. El cambio más o menos se mueve a $1,50 por cada euro. Igualmente consulta las páginas de cambio para saber el cambio real en cada momento. Cuando me digas. O sea, estoy. Pagos con tarjeta y efectivo, o lo que se dice también gestión del dinero. ¿Cómo te gestionarías el dinero, Cotillo? Pues en Singapur la verdad que es muy sencillo. Todos los que tenemos pues ya las tarjetas con contactless o tarjetas mismo en el teléfono, lo vamos a tener muy fácil. Allí puedes pagar con tarjeta en casi todas partes, salvo en sitios muy contados. Pues si vas a un mercado, un mercadillo
o a algún puesto de comida callejera o a algunos food court, que lo veréis, que también ahora hablaremos un poco más adelante de eso, pues en esos sitios quizás te pidan algo de efectivo. Pero en general vas a poder pagar con tarjeta prácticamente todo. De todos modos, para obtener efectivo puedes cambiar en las casas de cambio o sacar dinero en los cajeros. Con las tarjetas Wise, Revolut o similares conseguirás el cambio real y no te cobrarán nada por sacar dinero en el cajero. Eso sí, lee bien las condiciones de cada tarjeta porque cada una tiene condiciones diferentes a la hora de retirada del cajero al mes. ¿Y el alojamiento en Singapur cómo es? Porque me dijo un pajarito, es un poco caro, ¿eh? Bueno, sí, el alojamiento en Singapur es muy caro si lo comparamos con los países vecinos. Lo más baratito que te puedes encontrar son los hostels en el centro de la ciudad o hoteles medios a las afueras de la ciudad. Igualmente, el precio de esos hoteles no te bajarán de 100 euros por noche la habitación. Sí, también podéis consultar este vídeo que hicimos en el que enseñamos cómo es dormir en el hostel más barato que encontramos en todo Singapur y uno de los hoteles más caros en los que puedes alojarte en Singapur. A ver si os sirve de alguna ayuda. Nosotros hacemos las búsquedas en Google Maps. Con esta herramienta podrás hacer una buena comparativa de precios. En general, los mejores precios los hemos encontrado en Agoda entrando desde Google Maps. Bueno, y llegamos al apartado favorito de Coti. ¿Cuál será, Coti? La comida, ñam ñam, rica rica. A ver, hay que decir que la gastronomía como tal no existe en Singapur como una gastronomía propia o nacional, pero tiene una cultura tan rica que se transmite también a la comida, entonces podrás comer platos de prácticamente cualquier parte del mundo. Sí que es cierto que si buscas pues, un precio contenido, porque bueno, no es uno de los destinos más económicos, hay unos sitios que les llaman hawkers, que vendría siendo como los food court en Vietnam o como la comida callejera en Tailandia, pero está un poco más ordenado, un poco más limpio, y pues ahí hay comida desde más o menos 2 euros, diría que puedes comer los platos, ¿no? Sí, más o menos 2 euros Entonces, el plato. a partir de 2 euros podrás comer platos para salir del paso y luego pues en Little India también hay ciertos restaurantes muy baratitos que por unos 9-10 euros comen 2 personas a todo tren. Así que si te organizas un poquillo bien, te podrá salir barato y bueno, si tienes capacidad económica y dinero, puedes ir a cualquier parte y disfrutar de una gastronomía internacional, pero súper amplia. Transporte local. El transporte local funciona muy bien, por lo que podrás moverte tanto en metro, en tren o en autobús por toda la ciudad. Lo más cómodo y lo más fácil de todo es que para sacarte el ticket simplemente tendrás que acercar tu tarjeta o tu teléfono con la tarjeta virtual y directamente te cargan el precio del ticket y no necesitas nada más. Por otro lado, el transporte no es caro, más o menos te cuesta entre 1 y 2 euros según el trayecto que hagas. Desde el aeropuerto hay una línea de metro que te lleva directamente al centro de la ciudad. Además, puedes utilizar Google Maps para buscar la ruta y el trazado en transporte público más cómodo y más fácil para ti. Y además te da el precio. Y además te pone el precio, es verdad. Clima. En general, Singapur es muy lluvioso, no hay un mes seco. Todos los meses del año llueve. El mes que menos llueve tiene una media de 9 días de lluvia. Aún así, las temperaturas son todas muy estables. Rara vez baja de los 25 grados y la máxima es de 32. Y se mueve entre el baremo de los 28-30 grados durante todo el año, siendo los meses de verano los más calurosos por la humedad que acumula. Pero es eso, es un sitio muy calentito, vas a disfrutar mucho si te gusta el calor. Pero ten cuidado porque el viento cambia muy rápido y de un día soleado completamente azul, pues pasará un día completamente cerrado y un chaparrón del copón. Seguridad, 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 seguridad. Más allá de confiarte en exceso a la hora de controlar tus pertenencias. Confiarte en exceso a la hora debes atender, no de controlar. Seguridad. Singapur es un país extremadamente seguro. No deberás tomar ninguna precaución más allá de no confiarte demasiado en desatender tus pertenencias. Actitud al viajar y sociedad en Singapur. Singapur, como ya dije antes, es un crisol de culturas y aunque predominan las asiáticas, vas a ver a gente de todas las partes del mundo. Hay normas tan curiosas como, por ejemplo, mascar chicle, beber o comer en el metro, besarse públicamente con tu pareja, cruzar por un paso de cebra y una larga lista están penadas. Entonces evita pues cometer esos pequeños errores que traemos de nuestra cultura y respetar los suyos.
Aun con todo eso, la policía siempre te sonreirá y estará dispuesta para ayudarte. Así que, por favor, respeta sus normas y disfruta del país. Por favor. Bueno, y con todo esto esperamos que nuestros consejos sobre Singapur os puedan ayudar para poder organizar vuestro viaje. Y si todavía no habéis visto nuestros vídeos de Singapur, os recordamos que tenemos ahí unos vídeos que podéis ver si todavía no los habéis visto. Y además, si os ha gustado este vídeo, darle a like y sobre todo suscribiros, por favor. Suscribiros. Venga, ahí, dale. Bye bye. Buen viaje, adiós. Síganos en las redes sociales. Para seguir viajando con nosotros, dale a like y suscríbete.